Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Germán Guerrero Pino, autor del libro Introducción a la Filosofía de la Ciencia, Documentos de Trabajo. ¿Por qué realizar este libro? Este es un libro que surge a raíz de mi trabajo, ¿no? Yo me dedico a la docencia universitaria y me ocupo de la filosofía de la ciencia. Entonces, y dado que en el ámbito universitario nacional, incluso yo creo que a nivel internacional, no se cuenta con libros introductorios estándares sobre filosofía de la ciencia, entonces aproveché mi trabajo diario y me puse el propósito de sacar un libro con orientación pedagógica y con orientación docente para los cursos míos, ¿no? Y que tuviera la posibilidad de aplicarse, digamos, a nivel nacional. ¿Qué es filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia uno podría decir que surgió dentro de la filosofía, fue uno de los ámbitos, de las preguntas importantes de la filosofía que surge en Grecia, o sea, más o menos en el siglo III antes de nuestra era, y que tiene que ver con lo que se ha llamado el pensamiento occidental, ¿no? Nuestra tradición, digamos, a nivel de pensamiento y de ciencia. Pero obviamente allí se encontraban las preguntas concernientes a la filosofía de la ciencia muy mezcladas, digamos, con todas las otras inquietudes filosóficas. Entonces, esta disciplina se delimita, se hace una cuestión programática más o menos a comienzos del siglo XX, donde se muestra que una de las ocupaciones de la filosofía de la ciencia tiene que ver con la producción del conocimiento científico y la manera como trabajan los científicos. La filosofía trata de asumir esas preguntas de cómo se trabaja en la ciencia, cuáles son los resultados más importantes de la ciencia. El conocimiento científico se presenta a través de teorías, entonces, ¿qué es una teoría científica? Se dice que las teorías científicas se explican, entonces, ¿qué es una explicación científica? Entonces, son preguntas que normalmente no las asumen los científicos directamente, y entonces las ha venido trabajando el filósofo de la ciencia. ¿Cuál es la estructura del libro y qué capítulos lo componen? Cuenta con 7 capítulos. Esos 7 capítulos hay 5 que corresponden a problemas muy recurrentes dentro de la filosofía de la ciencia y 2 capítulos, los 2 primeros, que son contextuales, que tratan de ubicar, digamos, estos 5 problemas en el ámbito general de la filosofía de la ciencia. El primero asume la primera pregunta que me hiciste, es ¿qué es la filosofía de la ciencia? Entonces trata de aproximar una pregunta dentro de la problemática general de lo que es la filosofía. El segundo tiene que ver con el Círculo de Viena o la filosofía que ellos promovieron, que se llamaba empirismo lógico, y eso es lo que le da carta de ciudadanía a la filosofía de la ciencia, o sea, la constituye como disciplina. Y este programa fue generado por un grupo de científicos con inquietudes filosóficas que se reunían semanalmente en la Universidad de Viena. Ellos lograron precisar preguntas de carácter de la filosofía de la ciencia y cómo debería trabajarse. Entonces presentaron, digamos, un programa que uno podría llamar legítimamente filosofía de la ciencia. Entonces ellos son los que dan origen, digamos, de manera muy juiciosa a lo que se llama la filosofía de la ciencia. Los otros capítulos abordan problemas puntuales. El tercero tiene que ver con un tema muy de largo aliento dentro de la filosofía que se llama el método científico. Allí se asume la pregunta de si realmente hay una única manera de justificar o de valorar las teorías científicas. Lo que yo trato de mostrar allí, recogiendo un poco todos los debates que se han hecho en el siglo XX, es mostrar de que no hay una única manera de valorar las teorías científicas, de justificarlas, que si bien la experiencia o la observación son importantes, no son determinantes dentro del ámbito científico. El siguiente capítulo aborda otro tema importante dentro de la filosofía de la ciencia, que son los conceptos. O sea, ¿qué es un concepto científico? ¿Qué tipos de conceptos científicos hay? Un paso importante dentro de la generación de conocimiento científico es la construcción o la creación de conceptos.
Y si esos conceptos están involucrados dentro de teorías científicas, pues decimos que son conceptos científicos, y que todos los conceptos que elaboran los científicos no son del mismo tipo, no son de la misma clase. Entonces, al interior de la filosofía de la ciencia se ha logrado tomar claridad, por lo menos, o apostar, digamos, que los científicos producen por lo menos 3 tipos de conceptos: conceptos clasificatorios, conceptos comparativos y conceptos métricos. Los conceptos métricos, como lo dice, son los más elaborados, son los que cubren incluso a los comparativos y a los clasificatorios, y son conceptos muy poderosos, o sea, son una herramienta conceptual bastante eficiente, y eso demuestra, digamos, las virtudes del conocimiento científico. ¿Cuál es el proceso para construir un concepto? No hay una manera mecánica. Hubo planteamientos filosóficos que creyeron, digamos, que nuestros conceptos surgían simplemente poniendo la atención a la naturaleza, ¿no? Como una especie de impresión que hacía la naturaleza en nuestras cabezas, o en nuestras mentes, o en nuestros espíritus. Mucha filosofía se hizo de este tipo, pero en este momento es claro que los conceptos son creaciones humanas y que no podemos rastrearlas, digamos, con una conexión causal con el mundo, sino hay mucho, digamos, que aportamos nosotros, ¿no? Y que no es un aporte individual, sino colectivo. Es lo mismo que nuestro lenguaje, digamos, la ciencia tiene mucho de parecido con nuestro lenguaje, y nuestro lenguaje trabaja con conceptos, y es ingenuo pensar que los conceptos vienen conectados con nuestra experiencia, digamos, sensible con el mundo. Hay un aporte significativo por parte de los individuos y de las colectividades, ya sean humanas o científicas, a la hora de crear conceptos científicos. Ahora, hay diferentes grados de conceptos, y los conceptos métricos, por ejemplo, son el culmen, digamos, de la elaboración de los científicos a nivel del conocimiento. Son conceptos que llevan asociadas la creación de un instrumento. Entonces, por ejemplo, el concepto de temperatura lleva emparentado un instrumento de medida, por eso se llaman métricos. Lleva emparentado, por ejemplo, el termómetro. Eso es un avance muy significativo a nivel del conocimiento, incluso respecto, digamos, a los conceptos comparativos. Un concepto comparativo, por ejemplo, como los colores, son conceptos elementales, pero no tienen el poder, digamos, de un concepto métrico. ¿Se elabora en directa relación con la experiencia? Desde luego que sí. El científico no puede construir estos conceptos bajo su imaginación o bajo su propia ficción, sino en relación con su trabajo, con el laboratorio, con lo que hace, con lo que experimenta, pero desde luego es que no lo recoge de manera directa, sino que, como les digo, hay una capacidad creadora importante en este ámbito del conocimiento. Celeste, vicio de mis días. Autora Hortensia Neizar. En este libro resulta sustancial la meditación sobre la poesía misma, sobre la creación del poema, y entreverando a ello la imagen del tejido como centro de elaboración, de unificación. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras, viernes 9:30 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Consumaciones. Autor Julio César Arciniegas. Del oscuro, de la profundidad de un alma, salen los poemas de este libro, partiendo de esa siempre presente herencia del surrealismo. Un poeta del Tolima elabora una poesía que no deja de ser nuestra. El tercer problema tiene que ver con las teorías científicas. Un resultado importante de la actividad científica es la producción de teorías científicas. Entonces, el filósofo de la ciencia se pregunta qué es una teoría científica, y allí en este capítulo, que es el quinto, yo trato de polemizar eso. ¿Qué se entiende por teoría científica? Ese fue un problema que colocaron sobre la mesa los empiristas lógicos y que desde entonces se ha venido discutiendo mucho sobre eso, y hay dos posturas muy bien establecidas al respecto. La postura de los empiristas lógicos, donde planteaban que si nosotros queremos ver una teoría científica, pues tenemos que verla simplemente como la colección de las leyes y lo que se deriva de ella, o entender las leyes desde el punto de vista lingüístico. A partir de la década de los 60 del siglo pasado, se ha desarrollado una postura mucho más acorde con lo que históricamente se ha dado y con lo que hacen los científicos, y es pensar las teorías como modelos. Sí, eso se llama el enfoque semántico. Entonces, este enfoque lo que está diciendo es que es mucho más apropiado a la hora de encontrarnos con una teoría científica, entenderla como modelos, como construcción de modelos que pretenden dar razón de las experiencias o del mundo, y más que como un conjunto de leyes o de enunciados. El siguiente capítulo aborda un debate muy importante y muy recurrente entre la filosofía, que son las posiciones filosóficas llamadas realismo y empirismo. Hay un debate desde prácticamente, podemos decir, Platón y Aristóteles, donde se esgrimen posturas realistas en contra de unas posturas empiristas. Defínenos qué es realismo y empirismo. La ciencia no se ocupa de describir lo que está a nuestro alrededor, en nuestro mundo natural, sino que si bien quiere explicarlo, tiene que ir más allá de lo que vemos, de lo que experimentamos directamente, y entonces decimos que tiene que postular una especie como de mundo subyacente,
Por ejemplo, la teoría molecular de la materia. Entonces, la teoría molecular de la materia nos dice que los árboles, nuestras mesas, nosotros mismos estamos constituidos de moléculas, pero esas moléculas no son experimentadas de manera directa, ¿sí? O sea, son presupuestas por la teoría y efectivamente dan cuenta de lo que pasa a nivel observacional, pero debido, digamos, a esa debilidad, digamos, de que no las experimentamos directamente, entonces aparece el debate entre empiristas y realistas. El realista se compromete directamente con que las moléculas que han sido postuladas realmente existen. El empirista dice, yo no tengo certeza sobre la existencia de esas partículas. Y el último capítulo trata de clarificar un concepto muy usado en la actividad científica, que es la explicación científica. Entonces, ¿qué es una explicación científica? ¿Por qué se habla de explicaciones científicas? ¿Qué diferencias tiene con las explicaciones normales, digamos, que se hacen a nivel del conocimiento ordinario? ¿O qué diferencias hay con las explicaciones en las ciencias sociales, por ejemplo? Este capítulo es interesante, recoge una discusión muy actual, o sea, la filosofía de la ciencia está ocupándose mucho en este momento de este tema, pues porque tradicionalmente se ha pensado que las ciencias naturales explican, mientras que las ciencias sociales, por ejemplo, no. Entonces tratan de utilizar la explicación como un criterio de marcación entre ciencia y no ciencia, por ejemplo. O se ha pensado históricamente que hay una explicación científica muy característica, o sea, ser científico es producir explicaciones de cierto tipo. Incluso de creer, digamos, también está muy relacionado con el método científico. El método científico se creía es que el científico procede de una manera lógica, de una manera muy rigurosa, ¿sí? También se decía, las explicaciones científicas son de un carácter especial, muy especial, muy diferentes a como normalmente la gente explica. Entonces, las discusiones filosóficas últimas lo que han mostrado es que no hay tal de que el método científico o el proceder científico sea lógico, altamente riguroso, altamente racional, sino que también hay componentes pragmáticas a nivel de la actividad científica, o sea, componentes que no las podemos estandarizar en términos lógicos. Y lo mismo la explicación científica, o sea, la explicación científica no es muy diferente a la explicación ordinaria, ¿sí? Entonces se ha desarrollado lo que se llama la pragmática de la explicación. Normalmente explicar consiste en responder a preguntas ¿por qué? Y así pasa en el lenguaje ordinario. Si en el lenguaje ordinario hablamos de explicar, es cuando se solicita una respuesta a una pregunta ¿por qué? Se muestra, digamos, una continuidad entre el conocimiento ordinario que tenemos y el conocimiento científico. Ahora, ¿cuál sería la novedad de una explicación científica? La novedad de una explicación científica, si bien es una respuesta a una pregunta ¿por qué?, la novedad radica en que se recurre a los recursos de la ciencia, y el recurso más importante que tiene la ciencia son las teorías científicas. O sea, el conocimiento científico está condensado en teorías científicas. Entonces, una explicación es científica en la medida en que se hace dentro del contexto de una teoría científica. ¿Cuál es la importancia de hacer filosofía de la ciencia en nuestro mundo contemporáneo? La filosofía de la ciencia a nivel internacional tiene un auge grande, por lo menos a nivel de Estados Unidos, de Europa, de la grande producción intelectual a nivel mundial. Es la filosofía de la ciencia la que domina el panorama de la filosofía. Pero si nosotros miramos hacia el interior de Colombia, realmente está un poco en segundo plano, digamos, filosofías como la política, la ética y otras filosofías que se identifican, por ejemplo, filosofía continental, y esto tiene una generalización o una preocupación más generalizada a nivel nacional. Parte del proyecto mío, y que surge como una inquietud del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, es tratar que en el país haya una preocupación juiciosa, profesional, por la filosofía de la ciencia. Entonces es importante divulgarla, es importante enseñarla, y de ahí que este libro tenga mucha importancia para mí, mucho sentido, digamos, para esta preocupación general de que la filosofía de la ciencia logre consolidarse como una actividad profesional. La filosofía de la ciencia es una inquietud disciplinar muy importante a nivel internacional y que vale la pena, digamos, que se vaya divulgando aquí en Colombia, ¿no?
La saga de los clavelinos. Autor Álvaro Neil Franco. Sus versos nos regalan el paisaje de su infancia y juventud inocente, afectuosas, marcadas por el amor a los hombres, y celebran con cariño y verdad días luminosos y encarnados en un corazón que nos va dando su porción de tiempo sin jamás detenerse en mezquindades. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9:30 p.m. Domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tecnología, Sociedad e Información. Autor Luis Alfonso Chávarro. Es un trabajo teórico que reúne en 3 partes una serie de artículos que van desde los planteamientos más generales sobre la historia de la técnica y la pregunta por la racionalidad en la tecnología. Soy una persona que siempre me ha preocupado por la enseñanza, ¿sí? O sea, por la parte pedagógica, por las preocupaciones pedagógicas. Comencé como profesor de física y filosofía. Yo me gradué en la Universidad Pedagógica y estaba dedicado a la ciencia como tal. Y entonces, de entre esas preocupaciones, me apareció la inquietud pedagógica, pero fundamentada en la filosofía y en la historia de la ciencia. Me dediqué mucho a leer historia de la física y filosofía de la física. Después hice una maestría en docencia de la física que tenía efectivamente esta orientación de indagar en la historia de la física, en la filosofía de la física, algunas herramientas que permitieran, digamos, hacer una mejor enseñanza de la física. Dado que me inquietó mucho la filosofía, en los sitios donde yo venía
ocupándome de eso, cada vez se hacía más intensa la necesidad de tener claridad sobre cuestiones de la filosofía. Entonces hice una maestría en filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá. De manera muy casual, de esas casualidades de la vida, apareció la convocatoria de la Universidad del Valle aquí, una convocatoria muy sui generis, porque yo creo que era la primera convocatoria que se abría a nivel nacional sobre una vacante, una plaza en filosofía de la ciencia específicamente, o sea, no era ni en física, ni en filosofía general, ni nada de esto, sino era una cátedra en filosofía de la ciencia. Yo apliqué a ella y pues por fortuna gané esa plaza, eso fue en el año 95, y entonces desde ese año me he venido concentrando de manera muy exclusiva en la filosofía de la ciencia, ¿sí? Muy con las preocupaciones de la física, pero digamos intentar de meterme en el campo, en la disciplina de la filosofía de la ciencia y debatir, discutir con la gente que está produciendo y haciendo cosas en filosofía de la ciencia. Afortunadamente en el año 98 la universidad me da una comisión de estudios para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Allí hice mi doctorado de filosofía de la ciencia. Sí tuvo algo de brusco en mi vida ese cambio, pero se venía, digamos, gestando ya tiempo atrás, con mis estudios un poco informales sobre historia y filosofía de la física, bajo las inquietudes pedagógicas que tenía, y después con el estudio de la maestría en filosofía, o sea, unos estudios muy rigurosos, y después obviamente viene el cambio profesional, digamos, o sea, ya dedicarse uno en serio en la filosofía de la ciencia, cuando ingreso aquí a la Universidad del Valle. Pero yo creo que más de cambio es una cuestión natural, o sea, es una complementariedad muy importante. Al interior de la ciencia es importante mantener esa beta filosófica, ¿sí? Esas inquietudes, digamos, conceptuales, inquietudes de fundamentación, a partir de las cuales decimos surge la reflexión filosófica. Yo he venido dando los pasos de una manera sólida y juiciosa. Hemos llegado a un estado, digamos, relativamente de madurez, y en ese sentido yo estoy satisfecho, y yo creo que hemos de decir que ha habido éxito en ese sentido, respaldado por la Universidad del Valle en todo momento y por el Departamento de Filosofía, desde luego. Eso nos augura buenos éxitos de aquí para adelante en el trabajo de la filosofía de la ciencia.